Y vamos a dar paso a esa exclusiva, esa primicia que tenemos de mano de nuestro compañero, colaborador y amigo Antonio Luis Moyano. Estaríamos hablando del tema Humo. Sí. Posiblemente una epopeya, prácticamente por todo lo que ha supuesto en la ufología a nivel nacional. Un caso que se puede prolongar hasta mediados de principios de la década de los 60 y que a día de hoy sigue en vigor, aunque en principio los presuntos autores de esta gran farsa, de esta gran comedia, han demostrado han dicho que todo fue un montaje de proporciones, yo me atrevería a decir, internacionales. Sí. Estamos hablando de principios de la década de 1960, cuando determinadas personas relacionadas con el mundo de la ufología, o con el mundo de lo extraño más bien, empiezan a recibir una serie de cartas sin remite, en las cuales se les hace partícipes de una tecnología en ese momento desconocida, una tecnología muy avanzada y que, según rezaban, provenían de personas que estaban entre nosotros y que venían infiltradas desde otro planeta. Estaríamos hablando de auténticos extraterrestres que estaban entre nosotros y de alguna forma compartiendo información de manera anónima, información que en esos momentos era muy difícil de cotejar y muy difícil de tener. Como nuestro auténtico extraterrestre, lo digo por la cantidad de conocimientos que tiene. Antonio Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí en vuestro programa. Bueno, como estaba explicando José Luis, nos remontamos a uno de los casos, yo creo que es el caso con más solera, que sigue perdurando aún en los anales de la ufología. Yo me atrevería a decir que a nivel internacional. Pues sí, se trata de un fenómeno que se ha escapado de lo estrictamente ufológico y se ha convertido pues en un fenómeno sociológico, porque si bien surge aquí en nuestro país, pues la verdad es que ha trascendido las fronteras y, en Francia se han publicado cantidad de libros, en Japón también se conoce el Affair Humo, es decir, que estamos hablando de un fenómeno de grandes dimensiones y que yo creo que sería obligado pues que cualquier persona, aunque no le interesen estos temas, pues conozca, ¿no? Porque mira, yo recuerdo hace unos 10 años aproximadamente, en un monográfico de la revista El Jueves dedicado al fenómeno OVNI, pues incluso se repartían pegatinas con ese famoso logotipo que caracterizaba los platillos que procedían de humo, que pues para que los radioyentes hagan una idea, se corresponde pues a una especie de H curvada en sus extremos con una barra vertical en medio, o pues para los que conozcan el alfabeto cirílico pues corresponde con una de sus letras, ¿no? Sí, Antonio, comentabas que sitios tan distantes como Japón, Francia han sido lugares hasta los cuales ha llegado el asunto humo. De hecho, si estoy bien informado, creo que el próximo libro que va a publicar Juan José Benítez va precisamente sobre humo, pero sobre humo en otras partes del mundo. ¿Sabes algo? De este libro que me mencionas en concreto estos detalles, pues no puedo dar más datos que los que has aportado tú, pero en concreto, pues en Japón, no sé si lo comentábamos en la emisión de un programa anterior, pues que habíamos hablado dando unas breves pinceladas sobre el asunto de humo. Comentábamos una noticia que se divulgó hace 2 o 3 años en la que unos ingenieros japoneses habían desarrollado un sistema de almacenamiento de información utilizando un sistema de hologramas, y ese sistema ya era descrito en aquellas cartas torpemente mecanografiadas que se difundieron en los años 60 con el sello de humo. En Francia, pues tenemos un investigador como Jean-Pierre Petit, que si quieres voy a comentar brevemente cuál es su currículum, porque lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Jean-Pierre Petit es doctor en ciencias y director de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Ha trabajado en astrofísica, informática, matemáticas y topología, y es director de servicios informáticos en la Universidad d'Aix-en-Provence. Trabaja además como profesor en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Es una auténtica eminencia intelectual, un personaje tremendamente polifacético, Jean-Pierre Petit. Antonio Rivera me comentaba en una de las entrevistas que tuvo conmigo que había sido incluso, su nombre había aparecido en la nómina de aspirantes a Premio Nobel de Física, es decir, una eminencia de la talla de Jean-Pierre Petit, que se interesa en 1975 por el asunto humo,
pues cuando le preguntan si cree realmente si el origen de estas cartas es extraterrestre, pues os comento lo que él respondía y que aparece recopilado en el capítulo 6 de la enciclopedia Más allá de los ovnis, que se editó en 1992, y él responde lo siguiente: hace 6 o 7 años un amigo matemático me dijo, esto tiene consistencia, pero debe ser obra de algún autodidacta genial que ha escogido este medio para expresar sus ideas. Y responde Jean-Pierre Petit, esto no tiene fundamento, no me puedo imaginar cómo un autodidacta semejante puede sobresalir a la vez en cosmología, matemáticas, física, bioquímica, lingüística, etcétera. Mi amigo dijo entonces que podría tratarse de un grupo de autodidactas geniales. Este intento por reducir el asunto a algo terrestre, dice Jean-Pierre Petit, tampoco se tiene en pie, cuando conocemos la mentalidad que tienen los científicos. Si los mensajes de humo hubieran sido elaborados en la Tierra, hubieran necesitado la estrecha colaboración de los especialistas de más alto nivel de la mayoría de las disciplinas científicas durante varios años por lo menos. Hubiera sido preciso que un cosmólogo, un biólogo y un físico se pusieran de acuerdo para conseguir cierta coherencia en la exposición global final. ¿Y con qué finalidad? Es decir, yo creo que este breve apunte pues nos dibuja un poco pues la magnitud y la exactividad que sí, se reflejaba en aquellas cartas que venían rubricadas supuestamente por extraterrestres y cuyo contenido pues mostraba pues un conocimiento absolutamente versado en todas las ramas del saber. Sí, han sido miles y miles de palabras recogidas en cientos de cartas y luego han ido transcurriendo los años y llega un momento donde se descubre el pastel. Además recordemos que incluso personas de esta ciudad de Albacete, que es el nexo de unión que tenemos con el programa de hoy, han sido receptoras de este tipo de información. Y como bien comentaba Fernando, el misterio se desvanece cuando de la noche a la mañana dejan de recibirse. Así es, estas cartas, porque como tú ya has apuntado muy bien, José Luis, en la introducción obligada a un asunto pues que tiene numerosas ramificaciones y que yo creo que nos podríamos tirar años de programas radiofónicos pues tratando de desmenuzar solamente algunas de las claves de este enigma. Pues bueno, esas cartas se prolongan hasta finales de los 80, cuando dos investigadores, que es obligado a mencionar, que son el psicólogo Carlos Berché y el meticuloso investigador y gran amigo nuestro, que es José Juan Montejo, pues empezaron a reordenar una serie de pistas y de indicios y de sospechas que apuntaban a que la autoría de aquellas cartas podía ser la de José Luis Jordán Peña. ¿Quién es José Luis Jordán Peña? Bueno, pues tú tal vez, Fernando, puedas... Sí, eso iba a decirte. No, iba a decirte simplemente que yo lo que aún no termino de entender es, como yo he estado contigo en casa de José Luis Jordán Peña, es una persona entrañable, y yo lo que no termino de entender es cómo una sola persona puede ser capaz de montar un fraude tan grande, de engañar a tanta gente junta y durante tanto tiempo. No lo termino de cuadrar. Pues a mí me pasa lo mismo, que yo tampoco lo comprendo. El caso es que, hecha esta denuncia, entre comillas, de estos investigadores que apuntaban a la autoría de José Jordán Peña, pues él ya reconoce efectivamente que él es el autor de estas cartas, que ya digo, con un conocimiento que se reflejaba tan absolutamente bestial, tanto para aquella época como para nuestra, para incluso el siglo XXI, que incluso muchas de las personas que recibían cartas humitas siguen pensando que no es posible que fuera el autor José Luis Jordán Peña, sino que esas cartas tenían que tener otro origen, ya fuera extraterrestre o redactadas por una élite o por un grupo de científicos que actuarían pues como una especie de
sociedad secreta, ¿no? Yo de todas formas, Antonio Luis y Fernando, como parte escéptica que soy, me he permitido el lujo de intentar recopilar parte de esas cartas que vamos a depositar escaneadas en la página web del programa. Recuerdo, es www.elbazardeloimposible.com, para que los oyentes que tengan tiempo, porque la verdad es que es una documentación extensísima, se hagan una idea de lo que estamos comentando. Ahora yo, como parte escéptica, y sé que es es una opinión mía personal, después de haber analizado lo poco que conozco, estoy hablando pues lo que puede ser el 20% de lo que puedan ser las cartas. A mí no me parece tan extraordinario el contenido que tienen, y me vais a perdonar. Lo que pasa es que yo creo que no es tan extraordinario en nuestra época. Estamos en el 2006. Vamos a ver, ni en nuestra época ni la de antes. Es una opinión mía personal, y como siempre supongo que todo depende del cristal con el que se mire. Sí, es cierto que necesitaría la dedicación exclusiva de una mente, y me vais a perdonar, esquizoide, porque es una dedicación exclusiva para poder elucubrar y tener una imaginación prodigiosa. Pero datos técnicos como datos técnicos, cualquier libro, yo os invito a que los oyentes o las personas que tengan curiosidad, que lo quieran hacer, partiendo de enciclopedias de la época, que quieran contrastar los datos que se dan, de extraordinario no hay nada. De hecho, tú has dado un dato muy curioso, y es la estructura el empleo de estructuras policristalinas para almacenamiento masivo. Y esa idea que en principio, a raíz de las investigaciones que tuvieron en Japón para poder almacenar información en soportes físicos y tal, esa idea proviene de muchísimo antes. Nos remontamos hasta el año 1947, cuando Shockley descubrió el primer componente electrónico en estado sólido, como fue el transistor, a través de estructuras de silicio. Lo que pasa es que sí es cierto que estamos hablando de una España en 1960 y poco, cuando había muy pocas televisiones, pero para cualquier ingeniero que tuviese un mínimo de conocimiento, y como datos curiosos, hablar que una de las primeras personas que estuvo subscrita a publicaciones científicas a las cuales había muy poco acceso en España, estoy hablando como la Recherche Científica Americana o la propia revista Nature, fue precisamente José Luis Jordán Peña. Por lo tanto, como ingeniero que era y como persona que tenía mucha capacidad de absorber información y sobre todo el interés de hacerlo, a mí no me parece tan descabellado como se pinta, y es una opinión personal, Sí, es cierto que hay pues dos posturas enfrentadas. Una, como tú muy bien argumentas, José Luis, de que es factible realizar aquellas cartas, pues simplemente teniendo acceso a la divulgación científica que podía existir en aquella época, y se comenta pues de que José Luis Jordán Peña estaba suscrito a todas esas revistas que tú detallas, y que a partir de ahí pues podría haberse inspirado para redactar el contenido de aquellas cartas escritas a máquina, ¿no? Incluso pues como novedad te puedo comentar, si quieres ahora a continuación pues hablamos de esta exclusiva, que es esta última carta que ha aparecido después de 15 años de latencia de este auténtico fenómeno sociológico, vamos a bautizarlo así, porque como hemos dicho antes, escapa lo estrictamente ufológico. Según me comentaba pues el investigador José Juan Montejo, probablemente para inspirarse en la redacción de esta última carta, su autor podría haberse inspirado en una serie en una sección que aparecía en la mítica revista TVO de los años 30 y 40, en la que había un personaje, no recuerdo exactamente, era un profesor que expresaba pues una serie de inventos que eran un poco pues contra la lógica, ¿no? Y que eran pues tremendamente fantasiosos, ¿no? Y parece que esa sección humorística de la revista TVO es la que ha servido al autor de esta última carta pues para inspirarse en la redacción de algunos de los párrafos de su contenido, ¿no? Sí. Entonces lo que tú dices, José Luis, pues es perfectamente factible. Sin embargo, por el otro lado encontramos pues eminencias, gente que está especializada en esas materias de las ciencias puras, en las que se desarrolla pues el contenido de las cartas, y que todavía pues perdóname la expresión, siguen alucinando, ¿no? De todas formas, yo quiero apuntar una cosa. Yo recuerdo en la entrevista con Jordán Peña, él llega un momento donde reconoce o apunta hacia que estuvo ayudándole a alguien a redactar todo esto.
Yo creo que él solo no pudo hacer esto y que él sí afirma que ha colaborado y que ha trabajado para la CIA. Probablemente por ahí le pudieron facilitar algún tipo de información que hiciera creíble toda esta historia. Sí, lo que a mí me comentó José Luis Jordán Peña, y esto no es el resultado de una entrevista aleatoria, sino que es el resultado de más de 6 años con el que yo pues he establecido una gran amistad, y de hecho yo a través de este programa pues yo quiero romper una lanza a favor de don José Luis Jordán Peña, que es una persona a la que se le ha criticado pues por ese experimento sociológico, como él lo denomina, pues de que hizo creer a un amplio colectivo de gente de que los sumitas, de que los extraterrestres, de que seres procedentes de un planeta que orbitaba alrededor de la estrella Wolf 424 a 14,6 años luz, pues habían venido en los años 50 atraídos por una serie de ondas de radio de un barco de los países nórdicos, y es como habían venido aquí al planeta Tierra, y que habían aterrizado pues precisamente en el sur de Francia, y bueno, esa es la historia que se narra en las cartas de humo, ¿no? Sí, Antonio, para ir, el tiempo como siempre es nuestro mayor enemigo. Sí. 15 años sin recibir ninguna misiva, ninguna carta de humo, nunca más se supo, y de pronto aparece una nueva carta, en la que tú apareces como una de las personas a las cuales nombra y les llega esa carta. ¿Por qué después de tanto tiempo aparece una nueva carta? ¿Quién ha podido ser? ¿Con qué intención? Pues ahora mismo yo no tengo elementos de juicio pues para poder obtener una hipótesis o un porqué después de 15 años pues vuelve a circular una carta firmada por DI98, que es el supuesto humita que era autor de las anteriores cartas, y bueno, esta carta tiene la novedad de que se ha recibido por correo electrónico, y la han recibido pues varios de los históricos personajes que en los años 60 y 70 pues recibían aquellas cartas por correo ordinario firmadas por los olumitas. El tema que se desarrolla, pues que son unas 16 o 18 folios, pues hablan de un sistema pues para evitar que los humitas se mojen cuando llueve, que sustituiría al rudimentario paraguas, como ellos denominan, y en el párrafo pues final, pues los humitas tienen la cortesía pues de decir que una de esas que se envíe copia preferente de esa carta pues a un servidor que sí. El pasado día 27 de abril pues llegó a mi correo electrónico, y damos aquí en este programa pues la rigurosa exclusiva. Yo, Antonio, personalmente creo que es un guiño hacia tu persona. Los humitas convencidos ya me entenderán. Y decir otra cosa también, ¿hay alguna posibilidad de poner esa carta en nuestra página web? Pues sí, fragmentos de esa carta, porque hay partes que los humitas obligan a que se mantengan en cierta confidencialidad. No obstante, nosotros vamos a vulnerar ese pacto con los humitas, valga la redundancia, y pues algunos de los párrafos de esta carta absolutamente inédita, pues por supuesto van a estar en la página web del Bazar de lo Imposible en rigurosísima exclusiva. De hecho, ya puedo adelantar de que son numerosos los programas de radio y de televisión, algunos muy conocidos de Canal 4, que van a dedicar reportajes sobre el asunto de humo en las próximas semanas. Es decir, que la primicia la estamos dando nosotros aquí en el Bazar de lo Imposible. Pues Antonio, muchas gracias como siempre. Nos oímos el lunes que viene, y de nuevo para nuestros oyentes queda ahí. Aquellas personas que quieran conocer la última carta que se ha escrito de los supuestos extraterrestres lo pueden hacer en nuestra página web www.elbazardeloimposible.com.